Bienvenidos a la casa del Señor, a las personas que nos visitan en esta hora. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Quiero que abran sus Biblias, quiero ir rápidamente a la palabra, porque hoy es la última parte de la serie que estamos hablando sobre familias que están guiadas por la palabra. Así es que simplemente esperando en el Señor, hoy hablamos sobre el tema hogares restaurados. Va a ser un tiempo en el cual anhelo preciosamente que el Espíritu Santo pueda hablarnos, guiarnos, enseñarnos. Isaías 61:4 dice la palabra del Señor de esta manera. Y hoy, por ser hoy, quiero pedirle si podemos por favor ponernos de pie para leer la palabra. Amén. Por favor. Dice la palabra del Señor: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te agradezco por el tiempo que estamos pasando, por el lindo momento que tú nos has dado y por tu gracia, por tu amor y tu fidelidad. Este es el día que tú has hecho y estamos aquí para recibir de ti. Espíritu Santo, guíanos, úsame en esta hora a hablar a tu pueblo. Bendice a los que están conectados, bendice, Señor, los que estamos aquí. Oro por cada vida, oro por cada corazón, oro por cada entendimiento. Abre completamente, permite que el don de discernimiento pueda prevalecer en todo y podamos comprender claramente tu verdad y tu propósito sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Adorando al Cristo de la gloria. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios no solamente sostiene hogares? En nuestro transcurso de los temas que hemos hablado, hemos puesto a consideración para entender de que Dios es el que sostiene el hogar. Debería de ser de esta manera. Dios no solamente guía hogares, Dios no solamente corrige hogares, Dios restaura hogares. Dios hace que las cosas puedan volver a su estado original. Hay relaciones que parecen demasiadas dañadas. Hay relaciones que parecieran ser que no tienen solución para algunas personas. Hay conversaciones que nunca ocurrieron en el matrimonio. Conversaciones que debieron o deben de surgir y de suceder, pero no han surgido. Hay sueños familiares que quedaron completamente estancados. Hay sueños que no se cumplen o no tienen ninguna posibilidad de que se cumplan. Pero la gracia de Dios tiene la capacidad de reconstruir aquello que parece que no tiene solución. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder suficiente para restaurar aquello que a nuestro criterio no tiene solución? Esto es la verdad. Lo que Dios restaura nunca vuelve exactamente a donde estaba. Dios lo levanta para llevarlo a donde debía haber llegado desde un principio. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Si tan solamente permitiéramos que Dios pueda intervenir en el hogar nuestro tal como Él desea, entonces muchos hogares debieron ser diferentes. El problema es que no le permitimos. El problema es que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. El problema es cuando el orgullo y el egoísmo prevalece sobre la voluntad de Dios. El orgullo y todo esto es algo que destruye
algo que estanca, algo que no permite que el espíritu humano pueda simplemente gozarse ante su Señor. Miren, quiero llevarles hoy a un punto de mi amado Paraguay. Soy de Paraguay. Allí se encuentran las famosas ruinas jesuíticas. ¿Cuántos han escuchado de ello? Nadie. Las ruinas jesuíticas. Mire, durante los siglos XVII y XVIII, aquellos lugares de las ruinas jesuíticas fueron centros extraordinarios de vida espiritual, de formación y desarrollo comunitario. Era un lugar precioso. Los misioneros jesuíticas lo llaman también jesuitas, establecieron comunidades donde se enseñaba la palabra de Dios. Se capacitaba a las personas en distintos oficios y se levantaban templos impresionantes y desarrollaba una vida organizada que llegó a ser admirada en toda la región. Usted puede ver una de las figuras de cómo realmente son las ruinas jesuíticas de aquel lugar en Paraguay. Aquellos lugares estaban llenos de vida, estaban llenos de propósito, llenos de actividad. Sin embargo, con el paso de los tiempos llegaron cambios políticos, conflictos de poder y la expulsión de los jesuitas en el año 1767. Esto produjo, hermanos, simplemente que las comunidades quedaran completamente abandonadas. Las estructuras comenzaron a deteriorarse, los techos empezaron a desaparecer, tal como usted lo va a ver. Los muros se desgastaron completamente y lo que alguna vez fue un centro vibrante terminó convertido completamente en ruinas. Ruinas. Hoy miles de turistas viajan en esos lugares cada año. Lo observan, le quitan foto, empiezan a tocarlo, la mente vuela, se imaginan y dicen: qué extraordinario elemento en este lugar lo que fue construido. ¿Cómo pudieron levantarlos estos en aquel tiempo donde no existía lo que hoy podemos nosotros ver, maquinarias y diferentes tipos de instrumentos? ¿Cómo estas personas levantaron estructuras tan sólidas que hasta hoy pueden todavía sus columnas verse? Mire, caminaron entre enormes columnas esta gente. Observan restos de templos, los turistas. Fotografían muros antiguos y contemplan lo que alguna vez fue algo hermoso. Las ruinas tienen algo que nos impacta profundamente en el día de hoy. Nos recuerda que algo importante existió allí en algún tiempo, algo majestuoso. Hablan de propósito, hablan de valor, hablan de una historia que merece ser recordada, pero también hablan de pérdida, ¿correcto? Y mientras observaba fotografías de aquellas ruinas, simplemente pensé en una realidad que muchas familias conocen muy bien hoy: las ruinas. Hay hogares que se parecen a esas estructuras de la ruina. Todavía existen, todavía están de pie, todavía conservan parte de su estructura, pero ya no son lo que fueron antes. Cuando se casaron estaba perfecto, todo caminaba, había buena comunicación, había buena forma de fluir juntos, caminaban, tenían planes, propósitos, pero poco a poco empezaban a desaparecer. Poco a poco empezaban a salir del carril por el cual estaban caminando. Lo que antes era cercanía se convirtió en distancia completamente. Lo que antes era comunicación se convirtió en silencio. Y cada uno para sí y Dios para todo.
En la casa ya no existe esa comunión, no existe esa fluidez de comunicación, no existe ese ambiente armonioso que existía o que predominaba a inicios de ese matrimonio. Hay muchas cosas que cambiaban. Lo que antes era confianza, ahora se convierte en sospecha. Algunos ya no viven confiando el uno con el otro, más bien tratan y viven tratando de esconder algo, tratando simplemente de evadir. Hay situaciones en donde muchos hogares están a la deriva y algunos dentro de ese matrimonio sufren más las consecuencias que otros, porque dicen: esto es algo emocional que yo no puedo sobrellevar, esto es algo muy duro para mí, yo no quisiera que esto sea para siempre en mi hogar, no quisiera vivir de esta manera toda mi vida. Y viene toda una aflicción. Algunas personas han llegado a creer que eso permanecerá así para siempre. Y esto lo tortura y lo lleva a un punto de desequilibrio emocional y cometen errores en sus decisiones. Es triste, pero aquí encontramos una diferencia gloriosa cuando hablamos de la ruina. Los turistas pueden visitar ruinas, pero Dios puede restaurar hogares. Dios puede levantar, y eso es precisamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Miren, quiero que vean conmigo Joel capítulo 2, versículo 25. Habla algo increíble. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Os restituiré los meses, dice. No, dice los años, los años. Muchas personas creen que el tiempo lo arregla todo. ¿Han escuchado alguna vez? El tiempo dirá qué va a pasar. El tiempo se encargará de solucionar las cosas. Pero la realidad es que el tiempo no siempre sana. El tiempo casi nunca soluciona los problemas que están y fueron creados por nosotros mismos y por nuestros errores. A veces solamente nos enseña a convivir con aquello que nunca resolvimos. Algunos matrimonios y hogares han decidido solo sobrevivir y no vivir la vida, tratando de apagar un fuego y tratando simplemente de tratar de crear algunas cosas que pueden darle una alegría temporal. Y en el transcurso de la búsqueda de esa alegría, hasta cometen pecado, cometen errores. Algunos caen en situaciones de decisiones horrendas en su vida, de los cuales se arrepienten toda su vida, porque traen consecuencias para toda la vida. Algunos han tomado decisiones en su proceder. Algunos han tomado decisiones en sus relaciones, los cuales hoy están diciendo: ¿por qué no peleé por ello más? ¿Por qué no luché más por esta relación? ¿Por qué razón permití que se vaya al fondo? ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Qué fue lo que me pasó? Hay familias que llevan años viviendo de problemas que jamás enfrentaron correctamente, porque no quieren hablar. Pretenden simplemente callarse y vivir en el silencio, pretendiendo de que eso va a traer una solución. Y eso es un error. El matrimonio fue creado y es compuesto por dos personas con diferentes mentalidades, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, los cuales necesitan ser ajustados, trabajados y entregados al Señor para que pueda buscarse el equilibrio maravilloso de
convivir y crear una familia. Lamentablemente, las decisiones de algunas personas no solo trascienden en consecuencias para ellos, para esas dos personas, sino empiezan a crear familias, y las familias empiezan a pagar el precio de decisiones incómodas que se han hecho. Por eso vemos jóvenes que se levantan traumados. Por eso vemos niños que se levantan simplemente con el rostro entristecido, no tienen alegría. ¿Por qué? Porque ven a papá y a mamá peleando como perros y gatos todos los días. No disfrutan de la vida, al punto que odian el matrimonio, al punto que odian una relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando son grandes, lo que ellos dicen es: jamás me casaré. Yo prefiero vivir solos que vivir como papá y mamá. Y esto trae consecuencias generacionales. Así es que pensemos en un momento que cualquier decisión que tomemos como matrimonio no solo afecta al presente, sino afecta al futuro. Afecta a una generación completa. Y esto nos lleva a que cada uno de nosotros seamos racionales en lo que estamos haciendo cada día. Hay heridas que fueron ocultadas. Hay conversaciones que fueron postergadas en un matrimonio. Hay palabras que nunca se dijeron. O porque no quiero que se enoje, no quiero que se moleste, no quiero crear fricción, no quiero ser yo el que pueda hablar de algo incómodo. Yo no quisiera que se enoje, yo no quisiera que, yo no quiero dar inicio, yo no quiero. Al punto que eso es trauma. Porque al no tener la libertad de hablar de aquello que es importante dentro del matrimonio, entonces lo que estoy haciendo es acumulando todo un problema que sí, tarde o temprano va a explotar. No pretendan de que toda la vida vamos a tener el matrimonio puede quedarse callado. Va a llegar un momento en que se tiene que hablar, y si no se habla, lo que va a suceder es lo impensable y lo que no se quiere. Pero esto es algo que nos debe de llamar la atención. Hay perdones que nunca fueron ofrecidos en un matrimonio. Algunas personas simplemente asumen de que el otro le perdonó, pero nunca salieron de sus labios: amor, he hecho algo incorrecto, yo te quiero pedir perdón por esto que he cometido o por estas palabras que he dicho. Yo quisiera que tú sepas que me dolió profundamente en mi corazón y no deseo que esto sea un problema que puedas tener en tu mente todos los días. Qué lindo, hermanos, es saber de que puedo con mi pareja hablar de todo. Y entender de que esto no solamente trae sanidad, sino trae comunión, trae confianza, trae un estilo de vida que el cual me alegra, y puedo jugar, puedo reírme, puedo llorar sin tener un complejo de que la otra persona me está juzgando. Al fin y al cabo, la pareja lo que está haciendo todos los días es tratando de afinar todo, ¿correcto? Porque ¿quién le entiende todo al otro? Jamás. Es difícil. Si el otro quiere dormir, el otro no quiere dormir. Si el otro tiene sed, la otra persona no tiene sed. Toda una situación. Y si entramos en personalidades y caracteres, olvídese. Pero ahí es donde entra a jugar todo lo que representa el desafío de tener un hogar saludable.
¿Dónde comienza todo? ¿Dónde se restaura todo? ¿Dónde es que se sanan las heridas? ¿Dónde es que se sanan los conflictos? ¿Dónde simplemente podemos encontrar conflictos que nunca fueron resueltos? Pero la comunicación es importante. Hay personas que nunca han proferido una palabra para pedir perdón. Y en el matrimonio es muy importante esa palabra, porque fallamos. O yo soy el único que fallo, porque yo fallo. Con el paso de los años, la distancia comienza a parecer normal. Hay personas que viven en esas circunstancias. Dice, mejor le doy su espacio y no voy a hablar del tema. Y viven en silencio, trascienden en silencio. Y piensan que eso es algo normal, pero el problema mayor no es que piensen solamente. El problema mayor es que hacen que eso sea normal en el matrimonio. Y eso no es normal. Entonces se está normalizando lo que no se debería normalizar. Las personas continúan viviendo juntas, continúan reuniéndose, continúan compartiendo espacio. Pero algo importante se perdió en el camino. Joel presenta una de las promesas más hermosas de toda la escritura. Dios declara en su palabra y dice, yo os restituiré los años. Así es que en esta hora lo único que quiero que piense es de esta manera. Probablemente los problemas están. Probablemente las situaciones no son fáciles. Probablemente ya son no solo meses, son años de vida de pelea que han existido. Probablemente en el matrimonio no hay una confianza en el cual usted puede decir, yo soy libre de hablar de cualquier cosa con mi pareja, con mi esposa o con mi cónyuge. Probablemente usted ha sido dañado o dañada emocionalmente, pero la otra parte no está asumiendo su responsabilidad o su vida. No asume sus acciones y solo pretende vivir en silencio, pretendiendo, valga la redundancia, de que así se solucionen todas las cosas. Pero quiero decirle algo, no importa cuántos años hayan pasado ya de esa manera, no importa cuánto tiempo ha vivido en silencio, no importa cuánto tiempo ha vivido llorando, no importa cuánto tiempo ha vivido luchando para que el ambiente en el hogar sea mejor de lo que usted quisiera. ¿Cuántas veces usted ha soñado que su ambiente de hogar sea diferente, que el papá pueda tener más tiempo con los hijos, que la mamá pueda disfrutar con las hijas? Pero no hay, en el hogar solo hay rencores, en el hogar solo hay espíritu de silencio, en el hogar solo se denota un ambiente frío. Pero quiero decirle algo, no importa cuántos años han pasado, la palabra del Señor dice que Él puede restaurar completamente, y no importa los años que han pasado, porque algunos han creído ya de que eso es para toda la vida y dicen, y me conformo y me resigno a vivir de esta manera porque no hay manera de que esto cambie. No, señores, no, señores. Dios puede cambiar el corazón más duro. Dios puede cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne de mi cónyuge. Dios puede crear algo diferente. Dios puede restaurar el hogar. Dios puede restaurar el ambiente. Dios puede restaurar el estilo de vida. Dios puede restaurar la vida familiar en toda su magnitud. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede hacer. Joel lo dice, que Él restituirá los años, no solo los meses, los años que se han perdido. Aleluya. A mí lo que me llama la atención es que no está hablando de días, no está hablando de un problema temporal,
No habla solamente de momentos, habla de años. Porque muchos han perdido años batallando en el hogar, años peleando, años discutiendo, años no estando de acuerdo el uno con el otro, años postergando decisiones importantes en el hogar, años llorando, años allí batallando de si le digo o no le digo, años sin perdonar. Pero Dios es perfecto en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Años que parecían perdidos, años que parecían desperdiciados, años que parecían imposibles de recuperarlas, Dios declara en su gracia que es capaz de alcanzar incluso aquello que parecía demasiado lejano. Porque hay personas que sí han perdido la esperanza de que su hogar fuera un hogar real. Quizás hoy hay padres que lamentan decisiones que han hecho en el pasado. Quizás hay hijos que cargan heridas antiguas. Quizás hay matrimonios que sienten que perdieron demasiado tiempo. Algunos incluso están pensando en este instante separarse. Porque dice, yo no voy a vivir de esta manera toda mi vida. Y están sobre la mesa decisiones que tiene que hacer. Pero el mensaje de Joel, del libro de Joel, sigue siendo revelante y muy relevante para el tiempo en que vivimos. Dios es capaz de traer restauración donde las personas miran de que todo está perdido. Dios lo puede. Porque lo espiritual, la confianza en Dios es algo que tenemos que poner en primer lugar en nuestro hogar y en nuestras vidas. El matrimonio fue creado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el matrimonio es de dos, ¿correcto? Yo no puedo pelear contra lo que el otro hace. Todo tiene que ser trabajado. No porque podamos regresar al pasado, sino porque Dios tiene la capacidad de redimirlo. Usted y yo no somos capaces de cambiar las cosas simplemente con decisiones que podamos tomar a nuestra manera. Necesitamos considerar los principios de Dios. Necesitamos traer nuevamente los valores establecidos en la familia tal cual como Dios creó. Necesitamos permitir que Dios intervenga en la base familiar. Necesitamos permitir que la gracia de Dios empiece a trabajar desde la raíz en nuestro hogar. ¿Por qué? Esto no es juego. Simplemente tenemos enemigos espirituales que no quieren que usted y yo seamos victoriosos en nuestros hogares. Hay enemigos, hay diablos, hay demonios que están trabajando para que usted no salga victorioso. Pero usted necesita y yo necesitamos trabajar. La restauración divina no borra la historia. No es que completamente se va a olvidar de todo lo que pasó, pero Dios transforma el significado de la historia. Dios empieza a honrar, Dios empieza a cambiar la mentalidad, Dios empieza a cambiar el corazón, pero tiene que haber un principio de querer restaurar. Tiene que haber un querer en el corazón. Donde el ser humano ve años perdidos, Dios todavía ve posibilidades. El tiempo puede pasar sobre una herida, solamente Dios puede restaurarlo completamente. Esto es algo real. La gracia de Dios llega más lejos que los errores de nuestra historia. ¿Quién no cometió errores? ¿Quién no ha hablado una palabra de más?
¿Quién no ha mencionado palabras hirientes dentro de su hogar? ¿Quién no ha tomado decisiones que ha trascendido mucho más de lo que pensamos que iba a trascender? ¿Quién no ha hecho decisiones que han afectado no solamente la vida de pareja, sino de los hijos mismos? ¿Quién no ha tomado decisiones? Pero allí es donde vemos la humanidad. Allí es donde vemos la humanidad. Dios puede hacer que el futuro sea más fuerte que el pasado si le entregamos completamente a Él todo. Aleluya. Vamos a Isaías, porque Dios construye lo que quedó en ruinas. Isaías 61:4. Quiero volver a leerlo de lo que hemos leído. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán los asolamientos, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Volvamos por un momento a las ruinas jesuíticas. Cuando miles de personas recorren esos lugares, observan lo que queda, ¿correcto? Ven piedras, ven columnas, ven restos de estructuras antiguas. Pero quienes trabajan en preservación histórica observan algo completamente diferente. Ellos ven valor en las ruinas. Ellos ven propósito. Ven una historia que merece ser rescatada. Cuando Dios mira una familia herida, Él no solamente observa el daño que hay en su familia, en su hogar. Dios ve el propósito original de su hogar. Ve aquello para lo cual usted fue creada y fue puesto al lado de ese hombre o al lado de esa mujer. Que eso no fue coincidencia, sino fue algo que fue planeado desde un principio. Y aquí estoy al lado de la persona que Dios ha puesto al lado mío. Si el pensamiento fuera esto, entonces muchas situaciones pudieran ser diferentes. El problema es cuando empezamos a luchar contra nosotros mismos. Pero Dios ve aquello que todavía puede llegar a ser. Nada está perdido para los ojos de Dios. Dios mira como algo potable, como algo que voy a usar para testimonio, algo simplemente que quiero juntarlos. Si está destruido tan en pedazos, yo quiero tomar los pedazos, dice Dios, y unirlos poco a poco hasta poder nuevamente llegar al estado original de lo que yo he pensado para este hogar. Porque Dios ha creado a la familia. Muchas familias llegan a un punto donde sienten que viven entre ruinas. ¿Sabían? Muchas personas. ¿Y qué tipo de ruina? Ruinas de confianza. Ya no hay confianza en el hogar. Ruinas de comunicación. Ya no hay fluidez. Ya no hay un buenas tardes, buenas noches, un buenos días. Se levantan cada uno, se van a la cocina, se ven allí. Qué rico café. No hay una: mi amor, ¿cómo dormiste hoy? Buenos días. Un abrazo, un beso o una actitud correcta y apropiada donde la esposa o el esposo puede decir: wow, este ambiente sí que quiero yo. Es que hay ambientes que ya están completamente podridas, ambientes y estilos de vidas que se han asumido como normal, pero nada puede ser normal. Todo puede cambiar si queremos, todo lo podemos transformar y no podemos meternos en la mente para decir:
esto ya no tiene solución. Esto ya no tiene nada que hacerse. Esto es un caso perdido. Pero Dios dice, lo que tú dices que es caso perdido, para mí es un caso rescatable. Un caso que quiero pelear. Un caso que yo voy a darte la victoria si tú confías en mí. Lo único que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestro cónyuge lo entreguemos a Él en forma cotidiana para decirle, Señor, oro por mi Olivia, oro por mi esposa, oro por su vida, oro por su corazón, bendícelo este día. Pero hay momentos que nos acordamos de su nombre. Hay muchas familias que están en ruinas de sueños compartidos. Han llegado a tener planes, han llegado a tener sueños, y por los problemas que han surgido en el transcurso de los años empezaron a perderse completamente. Ahora esos planes están desvanecidos, están completamente arruinadas, ruinas de cercanía emocional. Algunas personas viven como si fuera que son vecinos, roommate. Algunos parecieran que simplemente están viviendo y pagando alquiler juntos. Hermanos, esto no es el propósito de Dios. Y aquí estoy para decirle que Dios quiere restaurar completamente ese estado en el cual Él ha llamado matrimonio, en el cual Él ha llamado hogar. Hay algunas familias que viven en las ruinas de expectativas quebradas completamente. Ya no vale la pena, ya no tiene sentido. Ya lloré mucho, ya oré mucho, ya clamé mucho. A partir de ahora entrego a Dios y que pase lo que pase. Y empieza a sobrevivir sobre esto. No fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a vivir la vida de restauración. Y a veces el que tiene que dar el primer paso probablemente eres tú. Probablemente necesitas mirarte en retrospectiva y mirar tu corazón, mirar tus actitudes, mirar tus palabras cotidianas, tus palabras diarias, mirar qué es lo que estás haciendo en forma cotidiana con ese cónyuge. Estás creando un estado emocional apropiado, ¿correcto? Estás creando con tu actitud un ambiente apropiado. Miren, todo lo que nosotros hagamos, en la forma en que hagamos, afecta completamente todo. Este tema de la familia afecta en muchas formas. Porque cuando la familia está afectada, la sociedad está afectada. Por eso tiene tanta importancia esto. Y no es un juego. Pero observe lo que dice Isaías. No dice que Dios ignora las ruinas. No dice que Dios las encubre o lo quiere enterrar. No dice que Dios las reemplaza inmediatamente. Dice, serán reedificadas. Dios está hablando de que lo va a levantar, lo va a tratar, le va a poner cura, lo va a de raíz levantar y hacer que esto que alguna vez en mi criterio no funcionó, vuelva a su funcionar. Vuelva a ser a cumplir con el propósito con el cual Dios estableció ese hogar. Porque Dios no se especializa solamente en crear cosas nuevas. También se especializa en reconstruir aquello que fue dañado. Dios reconstruye lo dañado. Dios sana.
Es que yo le conozco con otro nombre, pero díganme por favor, ¿cómo se llama aquello que se pone cuando uno se lastima? Curita, así se dice. ¿Todo el mundo lo conoce con curita? Bendita usted entre todas las mujeres. Dios no solamente le pone curitas, Dios empieza a tratarla, le pone remedio, le pone vendas, le empieza a cuidar, le empieza a... Ay, señora, recuerdo una vez que cuando le conocí a Olivia, a mi esposa, por 2 meses, ya estábamos conociéndonos. Usted sabe que en los primeros tiempos de noviazgo uno tiene cierta timidez, ¿verdad? Ay, yo no sé qué le gusta, qué no le gusta. En 2 meses todavía no les estás descubriendo qué es lo que le da gusto o lo que no le da gusto. Todavía no le estás conociendo todo. Bueno, en ese periodo de tiempo tuvimos una salida de misiones de la iglesia, donde estábamos pastoreando juntos. Cuando yo llegué a la oficina para poder levantar unas cosas, llegué con ella. Y cuando salí del vehículo, yo mismo cerré la puerta y cerré por mi dedo. Dios santo, si alguna vez les pasó eso, eso es horrible. Enseguida se empezó a ver toda la sangre, ¿correcto? Me fui, no quería que ella supiera. Enseguida me fui. Adiós. No quería que ella se dé cuenta y no sé por qué. Me fui en la oficina y quité un hielo y le puse hielo, ¿verdad? Y ya no sabía más qué hacer y de repente entró a la oficina ella y ¿qué pasó? Señor, tengo que explicar qué pasó. Cuando le conté, empezó, yo tengo algo en mi bolso, tengo algo parece ser que trabajaba con médica. Tenía todo, porque estábamos yendo a un campamento, básicamente, de misiones. Trajo no sé cuántas cosas, Quito empezó a... Hermanos, ¿cómo empezó a cuidar mi dedito? Mi dedito estaba más cuidado que una no sé qué cosa. Mi dedito empezó a alegrarse hasta el punto que ya ni me estaba doliendo. Se pasó el dolor. ¿Por qué? Porque estaba acariciándolo, le estaba colocando algunas cosas, trajo su hielito y lo colocó. Ay, Dios santo, no había más dolor. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Porque ya no siento más dolor. Ay, mentiroso, me dice, ¿verdad? Ay, mentiroso. Entonces empieza a tratar de hacerme pasar. Pero literalmente, hermanos, cuando empezó a acariciarme y a trabajarle y tratar de mover un poquito la sangre que está, ay, Señor, ustedes no saben lo que eso significó para mí. Lo que quiero que entendamos es que hay momentos dados que esos momentos son únicos. Que en el matrimonio, no importa cuántos años de matrimonio tengamos, tiene una relevancia tan preciosa. Cuando puedes sentarte simplemente en el asiento juntos y que te tome de la mano y que puedas simplemente sentir allí como las lombrices moviéndose más fuerte. Y ahí está. Y no quieres dar a demostrar que te gusta, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Cuando yo me acerco a ella, ella me dice literalmente, qué gusto da esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Esto que estás haciendo. Cuando me voy y le abrazo
y empiezo a jugar por su cabello y cuando empiezo, y usted dirá, pastor, sí, hay que... Y sé que a veces es difícil porque en el matrimonio en ocasiones hay personas que no están acostumbrados a recibir cariñitos, a no estar acostumbrados a recibir palabras buenas. Hay a veces en el matrimonio que hay personas que no están acostumbrados a eso porque desde niño han crecido en otro ambiente. Nunca han visto padres que se abrazan. Nunca han visto padres que se besan. Y algunos incluso esposos, esposas, quieren ocultar cuando se van a besar con su pareja. Lo que quiero que entendamos es esto. Pastor, ¿eso es algo que Dios puede cambiar? Claro que puede cambiar. Dios puede cambiar el corazón del cónyuge que probablemente usted dice es duro o es dura. Y esto no estamos hablando solamente de hombres. Estamos hablando de mujeres que no están acostumbradas a recibir cariño y que cuando el esposo quiere hacer cariños, la reacción inmediata es, ay, déjate de eso, mujer. Le empuja. Y pastor, ¿qué hago con esto entonces? Acérquese más. Es que algunos se han resignado. Algunos se han resignado. Pero si tan solamente podamos perseverar, porque esto es algo que se aprende. Esto es algo que se debe practicar. Esto es algo que no va a ser fácil, particularmente cuando una de las partes es frío o es fría. Pero ¿cómo se rompe? Con amor, con una actitud correcta, con tratos agradables. Y las cosas empiezan a aflojar y empiezan a tener un criterio diferente. Porque ¿a quién no le gustan los cariños? Claro que le gusta. El problema es que no ha experimentado y eso le cuesta. Pero si eso es algo que experimenta en su hogar, rómpalo usted. Usted que sí puede dar esto, usted que no tiene problemas de hacerlo, usted que sí es abierto o abierta, empiece a trabajar, porque conozco de matrimonios que se han separado y se han divorciado por este problema. Y dicen, pareciera que ser enorme el problema, pero para algunos sí, es enorme el problema para algunos. Entonces, ¿podemos trabajar por esto? Claro que sí. Porque el amor todo lo puede. Si tenemos amor, empezamos a trabajar por ello, ¿correcto? Empezamos a formar lo que queremos, lo que queremos ver. Eso es algo por el cual trabajar, porque cada uno tiene diferentes trabajos en el matrimonio. Para algunos esto que estoy mencionando no es ningún drama. Para algunos no es ningún problema. ¿Por qué? Porque son súper cariñosos. Para otros no. Y ahí es donde debemos de poner nuestra parte. Ahora, pastor, ¿cómo es que funciona esto? Se cambia. ¿Es posible cambiar? Es posible cambiar. Porque si ponemos de nuestra parte, entregamos al Señor todo eso, Dios empieza a restaurar y Dios empieza a crear. ¿Qué es lo que Dios crea, pastor? Pone un espíritu correcto, porque Dios tiene que trabajar en las emociones de esa persona. Dios tiene que cambiar las emociones de esa persona. ¿Y Dios lo puede hacer? ¿Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Por eso es que mencioné en principio, lo que usted ve como caso perdido, para Dios no es un caso perdido. Para Dios es un desafío para ganar.
y debemos de pelear por ello. Ahora, la dependencia de Dios se vuelve más profunda cuando empezamos a ver simplemente que Dios empieza a reconstruir. Aquello que otros consideran terminado, Dios todavía puede restaurarlo completamente. Hablando incluso de esto que recién hablé. Y muchas veces la reconstrucción produce una fortaleza que antes no existía. Lo que Dios levanta, lo levanta perfecto y le añade bendición. La humildad se vuelve más genuina después de que Dios restaure algo. La vida en pareja cambia. La gratitud se vuelve más sincera. Y en algún momento su cónyuge, aquel que ha sido dura o duro, en un momento dado le aseguro que puede tornarse algunas palabras en su oído como esta: gracias por no darte por vencido. Porque me gustaba, pero no sabía cómo. Me encantaba cuando estabas a mi lado, cuando me acariciabas, pero yo no podía corresponderte. Pero tú no te diste por vencido, tú no te diste por vencida. Y te agradezco por esto. Después de un tiempo las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hubo perseverancia, se entregó al Señor y hay un espíritu correcto. Ahora la base ya no es lo que yo quiero, sino Dios es nuestra base. Lo que parecía una historia terminada se convierte en un testimonio vivo de restauración de Dios cuando empezamos a mirar y entregar a Dios todo. Dios hace lo imposible. Dios no abandona aquello que todavía tiene propósito. Dios no abandona aquello que todavía tiene propósito. Las ruinas no son evidencias de que Dios terminó. Muchas veces son evidencias de que Dios está comenzando. Dios está haciendo la obra. La restauración divina no ignora los daños. Trabaja sobre él para producir algo mejor. Lo que quiero que entendamos es esto: nada de lo que nosotros podamos en nuestras propias fuerzas hacer o entender puede cambiar nada. Pero si Dios está con nosotros haciendo lo que debemos de hacer, las cosas son diferentes. Dios llama a salir de lo que nos mantiene atados completamente. Hay una escena particular que a mí me llama la atención respecto a Lázaro. ¿Recuerdan ustedes la escena de Lázaro? ¿Qué fue lo que pasó? Veamos Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Dice: y habiendo dicho esto, Jesús se puso enfrente del sepulcro donde estaba Lázaro todavía muerto. ¿Y qué pasó? Le dijo, y habiendo hablado a todos allí, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó en el 44? Y dice: y el que había muerto salió. ¿Y cómo salió? ¿Salió corriendo? ¿Cómo salió? Salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo a las personas alrededor de él: desatadlo y dejadlo ir. Me llama la atención algo poderoso. Lázaro estaba vivo, pero al mismo tiempo estaba completamente atado. Esto es algo increíble. Muchas familias viven exactamente así. Han experimentado la gracia de Dios, escuchado la palabra de Dios, recibido oportunidades para comenzar nuevamente, pero continúan cargando cosas que les impiden caminar en libertad. Ya están vivos, Lázaro ya estaba vivo, pero ¿qué iba a hacer si todo estaba atado?
tenía que ser desatado. Alguien tenía que desatarlo. Algunos siguen atados a resentimientos antiguos. Algunos nunca olvidan el error de su cónyuge. Algunos nunca olvidan el error de su cónyuge. Y después dicen, ya le perdoné. Otros continúan definidos por errores del pasado. Se recuerdan y viven pensando, se despiertan y se desviven pensando en los errores que cometió. Están atados. Algunos viven atrapados en la culpa. Por mi culpa fue hecho. Esto sucedió porque yo fallé. Yo hice esto. Otros viven gobernados por recuerdos dolorosos. Y la voz de Cristo sigue siendo la misma. Ven fuera. Sal de allí. No te quedes con la culpa. No te quedes por los errores. No vivas traumado o traumada. No pienses de que Dios no te perdonó. Si Dios te perdonó, y conforme la palabra dice que si Él perdona, Él lo perdona y le olvida porque lo echó al fondo del mar, ¿por qué nosotros vamos a recordar nuestro pasado? ¿Por qué vamos a recordar lo que ya fue perdonado? No importa qué fue, si perdonaste, vive como que ya perdonaste. Ya no hables del tema. Ya no menciones en cada pelea. Ya no trates de quitar en cada situación. Vive como alguien que realmente ayudó a su cónyuge a restaurarse. Porque a veces pretendemos ver cambios, pero nuestras actitudes no ayudan para que los cambios surjan. Entonces, ¿qué pasa? Estoy batallando contra la corriente. Esto es lo que quiero, pero estoy peleando contra eso mismo. Porque mis palabras simplemente son de herida. Mis palabras son golpes constantes, son lanzas. Porque vivo pensando en lo que me hizo y quiero que sienta el mismo dolor que yo sentí, porque eso es lo que merece. Entonces, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? No existe. Lo que Dios perdonó está bien. Ahora, si no perdonas, dilo. Dilo. Me cuesta perdonarte, me cuesta olvidar esto. Yo creo que Dios tiene que trabajar conmigo. Sé honesto, sé honesta contigo mismo, sé honesta con Dios. Yo necesito que Dios trabaje conmigo porque sí quiero perdonarte porque te amo, pero es duro. Pero no diga te perdono cuando realmente no es tal cosa, porque eso causa dolor, causa frustración y empieza a estancar todo el ambiente. Y no puedo ver victoria ni gloria de lo que estoy queriendo, porque todo simplemente quedó estancado. Pero si alguien me perdona, yo quiero sentir en su actitud, en sus palabras y en sus acciones que realmente fui perdonado. ¿Y sabe lo que eso hace? Eso revitaliza la relación. Eso hace que todo empiece a fluir diferente. No va a ser la misma cosa. No estoy pretendiendo que uno va a olvidar y quitar el chip del pasado y de lo que pasó y que ahora va a ser diferente. No estoy hablando de esto, pero lo que estoy hablando es que Dios puede poner un chip diferente en su vida, en el cual usted viva solo agradecido y pensando en la gracia que Dios tuvo con usted. Porque ¿quién no falló en la vida? ¿Quién no erró en la vida?
Y si hoy estamos aquí en la casa del Señor, si hoy está sentado en este asiento, si hoy está en el templo de Jehová, por pura gracia. Si hoy tiene salvación, es por pura gracia. Si hoy tiene una familia, es por pura gracia. No es perfecta. No es lo que quiero, no es lo que anhelo, pero estoy caminando hacia lo que Dios quiere y voy a trabajar y haré en el nombre del Señor y no en mis fuerzas. ¿Sabían que cuando peleamos en nuestras fuerzas nos debilitamos? Pero cuando Dios pelea por nosotros nuestras batallas, nos revitaliza y nos volvemos más relevantes y nuestra confianza se acumula y se fortalece y somos más que victoriosos, pensando cada mañana en decir: yo lo puedo, porque no estoy solo, Dios está conmigo. Y me levanto con una fortaleza, no pensando en lo negativo, pensando en lo positivo. Porque Dios dice: sal de ese pensamiento, sal de esas actitudes que no corresponden, sal de ese ambiente de pensamientos que te están hundiendo, sal de esas lágrimas. He visto una vez una mujer que me dijo a mí: pastor, necesito hablar con usted, pero ahora. Y yo le dije: podemos hacerlo la semana porque mi esposa me está esperando. Pastor, no puede esperar. Y yo no quiero ni hacerlo en la oficina, quiero aquí mismo. Por favor, ore por mí. Yo necesito una libertad en todo esto. Estoy trabajando, estoy luchando por mi hogar, pero yo quiero ver la mano de Dios obrando en mi vida. A veces va a haber momentos en que va a tener que acudir a alguien y decirle: ora conmigo, por favor, porque la lucha es grande y yo quiero ver victoria del Señor. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos como que estamos peleando y nada sucede. Pero cuando empezamos a entregar a Dios, las cosas empiezan a surgir. Salga de la amargura, salga del orgullo, salga de la resignación. No se resigne a vivir de una manera como si fuera que ya perdió todo. No, salga de la idea de que nada puede cambiar. Salga de ese tipo de pensamiento, porque aquello que Dios restaura debe aprender también a caminar en libertad. La restauración no termina cuando Dios sana una herida. Después de esto empezamos a aprender cómo vivir en esa restauración, porque somos humanos y la mente vuela. Entonces Dios tiene que ayudarme a poder decir: no lo haré, cuando me vienen pensamientos de acusación. Cuando me vienen de esos pensamientos de: oh, esta es una tremenda oportunidad para quitarle en su cara lo que realmente es y se merece. Dios es el que va a dar las palabras apropiadas, la fortaleza apropiada para que actuemos de manera apropiada. Porque de lo contrario nos perdemos. Hermanos, la restauración continúa cuando aprendemos a vivir libres de aquello que nos mantenía cautivos. Aunque seamos libres, aunque Dios ya nos hizo libres, debemos de aprender a vivir, aprender a hablar. Probablemente no va a ser cariñoso o cariñosa en principio, pero usted puede aprender. Usted puede aprender. Puede aprender a tratar mejor. Una de las batallas más grandes es el relacionamiento humano. ¿Sabían? Tratar con personas es lo más difícil, lo más duro.
Pero aquí no estamos hablando de una relación de trabajo, estamos hablando de familia, en donde debemos sí o sí trabajar por nuestro relacionamiento. Aprender a hablar. Porque ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es que me gusta mucho a poner ejemplos, porque hay momentos dados que parece que las palabras se pierden. Hay momentos, mi amor, ¿ya vas a tomar el café? ¿Y acaso no ves que ya estoy en la mesa? Estoy esperando. ¿Qué estás esperando para traerme el café? He escuchado palabras como tal. He escuchado algunas situaciones donde se sienta en la mesa el hombre y entonces la esposa viene y le dice: mi amor, ¿ya estás listo para comer? ¿Y acaso no ves? En vez de actuar apropiadamente, es decir: muchas gracias, mi amor, ya estoy listo para comer. Pero tiene que dar esa salsa de palabrerías ridículas simplemente para hacerle sentir mal a la otra persona. Qué lindo es cuando podemos aprender a saber tratarnos en nuestra casa, porque lo más frustrante es cuando nosotros somos unos expertos cuando tratamos con los vecinos, con los amigos, con los extraños, pero en nuestra casa no podemos manejar un lenguaje apropiado. Cuando en nuestra casa no podemos ser amorosos o amorosas. Cuando en nuestra casa no podemos hablar palabras que corresponden a amor. Y no tengo tiempo para entrar en detalles tan profundas, pero solo decirle esto: cuando no hay un buen trato, no hay confianza. No hay confianza para hablar. Entonces, en algún momento, mamá, papá, no se sorprenda cuando sus hijos o sus hijas no tengan la confianza para hablar con usted. ¿Por qué? Porque el lenguaje que usted utilice va a marcar la cercanía o la distancia que se va a crear en su hogar. Nadie quiere hablar con alguien que le trata mal. Nadie quiere hablar o estar con alguien que no tiene calor humano. Nadie. Y cuando hablamos de cristianismo, esto es algo que debe de predominar. Saber tratarnos. Dios no solamente quiere devolver vida al matrimonio, quiere devolver propósito, quiere devolver esperanza y quiere devolver dirección. Algunos han perdido totalmente todo, ya no tiene propósito en su vida, ya vive porque sí, porque Dios quiere. Y no voy a separarme porque simplemente, pero vive como Dios manda. Han perdido esperanza. Han perdido completamente el norte, como dicen. Ya no tiene dirección. Hace lo que tiene que hacer. Ya no hay desafíos, ya no hay planes, ya no hay nada en conjunto. Cada uno para sí, Dios para todo. El hombre crea algo, la mujer crea algo. El hombre va allá, la mujer va allá, y cada uno para sí. Entonces los hijos están mirando y diciendo: esta no es una vida que yo quiero para mí. Pero recuerde, la restauración comienza cuando dejamos de vivir definidos por nuestras heridas. Dios no solamente quiere sanar el pasado, Él quiere liberar el futuro. Él quiere un futuro bueno para nosotros. Lo que Cristo resucita no fue diseñado para permanecer atado. Lázaro no resucitó para estar vendado, sino para vivir la vida, y mejor aún. Un hogar restaurado no va a ser igual, va a ser mejor. Mejor. El perdón abre la puerta para caminar hacia una nueva etapa de la vida.
porque eso trae una nueva perspectiva. Hermanos, quizás hoy algunos sienten que su hogar parece más una ruina jesuítica que un refugio. Probablemente usted está pensando que parecen muy y demasiado dañados, que ya está de una forma irreparable. Quizás hay años que parecen perdidos. Y algunos literalmente dicen: qué pérdida de tiempo haberme casado con esta persona. Pero no solamente lo dicen, sino lo repiten. Y todo el transcurso de su vida matrimonial sigue diciendo la misma cosa. Y todo lo que yo estoy proclamando, eso es lo que voy a vivir. Porque las palabras tienen poder. ¿Cuántos creen en eso? Quizás hay conversaciones pendientes en el hogar. Quizás hay relaciones que necesitan ser reconstruidas. Pero recuerde algo muy importante. Las ruinas jesuíticas siguen siendo visitadas porque todavía cuentan una historia. Aunque todo pasó, aunque no tiene más techos, aunque parece que está arraigado completamente, no terminó la historia de esta ruina. Recuerde, Dios no ha terminado de escribir la historia de su familia. Dios tiene algo preparado del cual usted puede sorprenderse si tan solamente actúa como Dios le dijo a Lázaro: sal fuera, desatadlo y que quede libre y que se vaya. Simplemente debemos de salir de ese ambiente que no corresponde, dejar de usar palabras soeces que solo dañan el espíritu de la parte matrimonial y de pareja. No ser tratado fríamente, hablar con calurosidad. Esa palabra lo voy a tener que registrar porque es nuevo para mí. Calurosidad. Hermanos, quiero que entendamos algo muy importante en nuestra vida. Dios desea lo mejor para nuestro futuro. ¿Qué tal yo? Pienso que puedo tener un futuro mejor. Pienso que puedo tener cambios buenos. Pienso que puede restaurarse esto que yo pienso que ya no se puede solucionar. Dios puede. Dios puede. Mientras Dios siga obrando, la restauración sigue siendo posible. Dios sigue trabajando. Dios no ha descansado. Dios no se ha olvidado de usted. Si no se pudo olvidar, si Él no simplemente da cuidado hasta las aves, usted es más importante que las aves. Hoy Dios no le pregunta cuán grande es su daño. Lo que Dios le pregunta es si está dispuesto a permitir que Él comience la restauración en su vida. Porque a veces pensamos que el otro tiene que comenzar. No, comienza por usted. Usted que conoce, usted que sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Si usted tiene la convicción, hágalo. Pero Dios sigue esperando que cada uno de nosotros marquemos un hito en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Y termino diciendo esto: la restauración de la vida de familia y de matrimonio
es posible con Él. Dios puede transformar, Dios puede cambiar y Dios puede llevar a otro nivel completamente. Mire, necesitamos empezar a mirar esto como un desafío en nuestras vidas. Todo debe de cambiar, las palabras deben de cambiar, las estructuras deben de cambiar. Si no ha habido un momento de altar familiar, hágalo usted. Comience de altar familiar en su casa. Eso es lo que trae la presencia de Dios. Eso cambia el ambiente del hogar. Una oración es un poder único en el hogar. La oración es la que transforma mentalidad, la que transforma el propósito, y por eso es importante que descansemos en Él. Hoy quiero animarles. El hogar es la razón más poderosa por el cual debemos de levantarnos cada día con esa fe y con esa convicción de decir: yo pelearé con esto, yo pelearé por esto. Esto es lo que Dios me dio, esto es lo que Dios permitió que yo tenga, y con todo esto Dios tiene un propósito y yo voy a seguir adelante. Y siga orando, hermanos. La oración debe penetrar el techo. La oración debe romper cadenas. Por eso quiero invitarles que se pongan de pie conmigo en esta hora, para que podamos permitir que el Señor haga algo increíble en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Hoy más que nunca necesitamos hogares restaurados. Necesitamos hogares transformados. Necesitamos hogares donde Dios intervenga. Y usted dirá: ¿cómo funciona? Primero, invítele a Dios. No pretenda ser solo o sola. Hoy usted puede invitarle. Pastor, yo ya lo hice. Gracias por hacerlo. Gracias por haberlo hecho. Pero podemos levantar nuestra voz y decir: Señor, escuche bien esto. Podemos invitar a Dios y decirle: Señor, yo te permito que entres en mi vida. Y si hay algo que necesitas cambiar en mí para que las cosas puedan funcionar mejor en mi hogar, aquí está mi vida. Si hay algún carácter, personalidad o temperamento que necesitas ajustar en mi vida, Señor, te permito que puedas cambiarlo y acomodarlo a lo que realmente tú deseas para el propósito que tienes para mi hogar. Yo entrego mi hogar en tus manos. Y yo deseo que mi hogar pueda vivir bajo el fundamento de Cristo. No bajo mis principios ni mis fundamentos, sino el de Cristo. Y Cristo en la familia es un feliz hogar. ¿Por qué razón es importante esta invitación? Porque esta es la forma en la cual estoy permitiendo que Cristo intervenga. Ahora, pastor, yo ya lo hice esto. Hay momentos, y déjeme decirle esto claramente, y quiero hacerlo de la mejor manera posible sin que entre a un conflicto lo que voy a mencionar. En algún momento hay personas que han dicho en su vida: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo te acepto en mi vida y quiero que bendigas mi vida en este momento. Perdona mis pecados, límpiame y te acepto como Señor de mi vida. Muchas personas han hecho esta oración, pero muchos han hecho solamente porque le pidieron y no lo han hecho de corazón.
No quiero que entre en conflicto, pero quiero decirle algo honesto. Yo cada día quiero asegurarme que Cristo vive en mí. No voy a guiarme solo por las palabras. Pero pastor, entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que Cristo vive en mí? Cuando Cristo está en la vida de una persona, es diferente. La reacción es diferente. La vida es diferente. Cristo se hace sentir. Y no es solamente retórica. No es solamente porque mi familia me dice. No es solamente porque mi papá o mi mamá me están diciendo todos los días. No. Por eso a mí me preocupa. Cuando no hay cambio en la vida de una persona, es porque simplemente necesita mirarse internamente y ver qué está pasando. Entonces, algunas personas incluso dicen: pastor, eso es verdad, porque yo no siento que yo soy salvo. Y quiero decirle honestamente, si usted dice en este momento: yo no soy salvo, no sé, pastor, porque eso solo Dios sabe. Eso es justificativo. Eso es justificar. Quiero decirle, la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero pastor, yo sé, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo es que lo sé? Porque yo no siento que si Cristo viene ahora, si yo voy con Él. Eso lo va a decidir Él. La respuesta es esta: nuestro espíritu, cuando está ligado con Dios, nos da certeza y seguridad de nuestra salvación. El espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por eso es importante esta parte que estoy haciendo. Jesús quiere estar en nuestra vida, pero si Jesús no está en nuestra vida, entonces tampoco está en nuestra familia. Y si yo pretendo vivir como un cristiano y no estoy seguro de mi relación con Cristo, entonces tampoco estoy siendo honesto conmigo mismo. La salvación es real. Cristo que viene, Cristo pronto, es real. La pregunta es real que yo siento en lo que siento en mi corazón? Porque vivimos en una etapa de la vida del hombre en el cual todo se hace por costumbre y todo se hace porque el otro lo hace. Y a veces eso significa que no hay convicción. Y si no hay convicción, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Esto me da tiempo incluso para decirle algo importante. Un día, como hoy domingo, alguien llegó después del servicio a la iglesia. Y cuando llegó, aún yo estaba predicando en la terminación del servicio. Y cuando entró esa persona, se fue directo y se sentó allá en la esquina. Y yo miré sus ojos, y los ojos que yo vi simplemente eran unos ojos de necesidad de Cristo.
Cuando terminó el servicio, cuando terminé de orar, unos minutos simplemente, fui, le saludé y le agradecí que haya venido. Y tenía una actitud todavía, me miraba con los ojos y podía ver en sus ojos una tristeza. Y yo dije en mi corazón: Señor, esto es por lo que nosotros aquí en esta iglesia hemos estado orando, por almas que están tan necesitadas que puedan entrar en tu casa y recibir de ti. Y cuando se sentó allí y terminó todo, fue un tiempo hermoso en el cual simplemente escuché algunas palabras. Llegamos tarde porque nos perdimos en el camino. Llegamos tarde porque simplemente está aquí, no vimos el letrero y pasamos de largo. Hubo un montón de palabras que simplemente estaba allí en la boca de esta persona. Hoy, si yo puedo dar testimonio de esa persona que sí hubo un cambio en su vida, si alguien que está en mi testimonio cuando se trata de cambio de vida, es esa persona. Es mi ejemplo. Y no conozco muchas personas en esa situación. Esa mujer ha tomado una decisión. Y esa decisión lo llevó a amarle a Dios. Estoy hablando de una persona que está aquí, la hermana Noelia. Una mujer que ha tomado una decisión en su vida y no ha vuelto atrás. Una mujer que dijo: yo voy a perseverar, no importa qué pase. Porque yo sé que si no estoy recibiendo todavía, lo recibiré. ¿Saben lo que significa eso? Significa perseverancia. Significa una vida completamente rendida a Cristo y de decirle a Él: Señor, aquí está mi vida. Desde ese momento en que ella vino, ha sido fiel, mi hermana Noelia. Fiel a la iglesia en todos los sentidos de la palabra. Y el cambio que Dios ha hecho en su vida en forma cotidiana, ella misma es testimonio. Esto es lo que existe cuando realmente Cristo es nuestro centro. A eso es que me refiero cuando digo: si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos, porque de eso depende nuestra relación completa. Capaz no va a cambiar todo alrededor nuestro, pero siempre vivimos en la expectativa correcta. Dios, en tus manos está todo, pero pase lo que pase y no importa qué suceda, aquí estaré fiel. Aquí estaré fiel. No seré conmovido, no seré conmovida, porque tú estás conmigo. Hoy quiero invitarte a esto. La restauración es posible. No importa qué pase en su hogar, no importa qué está sucediendo en su vida. Dios es capaz de cambiar circunstancias que usted ni se imagina. Él puede hacerlo y Él lo hará. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero pedir que tú bendigas nuestras vidas. Estamos delante de ti. Estamos delante de tu presencia. Estamos, Señor, deseosos de ver tu mano poderosa extendida en nuestras vidas. No hay mayor gozo en nosotros que saber que tú eres nuestro Dios. A veces nuestras expectativas no son tantas porque los problemas y las circunstancias nos apagan. Pero hoy queremos levantar nuestra voz de confianza en tus promesas. Entregamos a ti nuestro hogar. Entregamos a ti nuestra familia. Entregamos a ti nuestra vida completa para que tú la trabajes. Queremos ser bendecidos en todas sus formas.
Queremos caminar en victoria completa. Y por eso venimos ante ti. Señor, quiero entregarte todo nuestro ser en Cristo. En Cristo. En Cristo. Aleluya. Aleluya. Mire, quiero hacer algo en esta hora. Y quiero pedir que todos, por favor, con su familia, pasen al altar. Hermano Albornoz, puede pasar aquí, por favor, hermano, con su guitarra. Yo quiero orar y quiero hacer algo importante en esta hora. Quiero ungir con aceite cada familia. Estamos terminando esta serie. Y quiero simplemente ungir en aceite cada familia que pueda ser más que victoriosa en todas sus formas. Si usted no está con toda su familia, simplemente puede pasar y en nombre y clamando por su familia. Hoy quiero ungirlos y quiero que se unan en familia. Quizá usted tiene su padre, alguien, pero quiero simplemente que usted lo más posible esté con familia y que podamos clamar a nuestro buen Dios. Qué lindo, qué lindo. Yo no sé cómo realmente las cosas son en su vida. Yo no sé su hogar, pero sí Dios conoce. Dios conoce con qué lucha. Dios conoce cómo camina. Dios conoce cuáles son sus batallas. Dios conoce cuáles son sus peticiones diarias. Dios conoce todo. Y Él responderá conforme a su propósito y su voluntad. Hoy, ungir con aceite es una forma de clamar a Dios y bendecir lo santo, lo más profundo. Usted es un vaso de barro en las manos de Dios. Lo que usted haga en su hogar tiene relevancia. Lo que usted haga en su hogar tiene relevancia. No es algo supositorio. No es algo que vamos a suponerlo. Es real. Así es que todo lo que tiene que hacerlo, hágalo usted primero. Y Dios bendecirá.